webinar será ofrecido por la doctora Marta Rodríguez Colón y a continuación leeré una breve reseña sobre la doctora Rodríguez Colón. La doctora Marta Rodríguez Colón posee un bachillerato en artes en educación secundaria con concentración en español y una segunda concentración en drama. Realizó una maestría y un doctorado en artes de educación con una especialidad en orientación y consejería de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Tiene aproximadamente 29 años de experiencia como consejera profesional. Ha laborado en agencias comunitarias y privadas, así como en instituciones de educación postsecundaria. Actualmente labora en el Departamento de Consejería para el Desarrollo Estudiantil de CODE, en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Bienvenida, doctora, y gracias por estar con nosotros. Contenta de que me hayan invitado, claro. Bienvenida. En cuanto a las preguntas y las dudas que puedan surgir de los participantes, ¿usted prefiere que se le hagan al momento en que surgen o va a separar algún espacio al final del webinar para contestarla? Ninguna de las dos. Voy a separar unos espacios conforme vaya progresando en la actividad para preguntarte a ti, María, si hay alguna mano levantada, por si acaso hay alguna pregunta o algún comentario. Muy bien, pues entonces cuando surja alguna duda les voy a pedir por favor que levanten su mano y de este modo yo tengo la posibilidad de ver quién tiene la mano levantada y entonces pues se le da paso para que usted pueda hacer su intervención, ¿no? Cualquier duda o pregunta que tenga. Esto mientras nos ponen el chat, ¿verdad? En el chat se manejaba de modo distinto, pero hay que adaptarnos a los nuevos retos. Pues adelante, doctora Rodríguez. Muchas gracias, María, y también a Yadabel, que está por ahí. Buenos días, oficialmente. Como muy bien dijo María, mi nombre es Marta Rodríguez Colón, yo soy consejera profesional y trabajo en el DECODE. Primero que todo, bueno, pues hoy es 8 de marzo, así que aprovecho entonces para felicitar a todas las mujeres trabajadoras y decirles que, bueno, que hay que seguir haciendo nuestra contribución para que nuestra islita sea cada vez mejor. Así que nada, felicidades a todas y seguimos adelante. Luego de haber dicho esto, quiero comentarles que el estilo de mis adiestramientos suelen ser bastante participativos, así que vas a ver que hay unos momentos en los que me voy a detener primero para preguntar si hay alguna duda, habiendo ustedes levantado la mano. Y entonces recuérdese que cuando usted participe, recuérdese de bajar la mano de manera que María pueda saber cuando personas nuevas quieren participar. Entonces también me voy a detener en unos instantes para pedirles su feedback, preguntarles qué están pensando, alguna reacción sobre lo que acabo de decir, algo que no sabías y aprendiste, por ahí más o menos va la cosa. Yo entiendo que en la medida en que lo hacemos participativo, primero no me dejan a mí hablando sola. Segundo, rompemos la idea de que la educación tiene que ser bancaria, o sea, que una persona habla, ustedes reciben, y técnicamente si fuera una clase todo lo ponían en el examen y se acabó. Yo pienso que es mucho más, además de ser más entretenido, es mucho más útil cuando compartimos nuestros aprendizajes o nuestras reflexiones sobre lo que se está discutiendo. Porque, bueno, aprendemos los unos de los otros. Habiendo dicho esto, lo que tendría que comentarles es que a inicio de este semestre, cuando la doctora Pacheco, coordinadora del CEA, me habló sobre la posibilidad de dar un adiestramiento que también tocara el tema de la incertidumbre que hemos estado manejando todos estos días y años, se podría decir,
Pues pensé que era un buen momento para hablar sobre el tema de la autocompasión. En el día de ayer estuve dando este adiestramiento, el mismo básicamente, para los docentes y este está dirigido básicamente a los estudiantes. Yo entiendo que el SEA sirve a los estudiantes graduados, pero también sé que puede haber algún estudiante subgraduado aquí, así que bienvenidos sean todos y todas. Bien, entonces voy a empezar a proyectar desde mi pantalla para ver si pueden tener una idea de cuáles son los objetivos que voy a estar discutiendo. Estoy buscando la pestañita de presentar, espero que surja en los próximos minutos. Cuéntame, María, ¿se ve en modo presentar? Sí, doctora, se ve de modo de presentar. Perfecto, perfecto, perfecto. Ok, bueno, pues los objetivos míos en el día de hoy, desde aquí hasta las 12, son hablar sobre el tema de la autocompasión, de acuerdo a la doctora Christine Neff, que es psicóloga, y discutir cuáles son los 3 elementos de ese tema de autocompasión. Vamos a analizar los beneficios de la autocompasión, les voy a explicar los pasos que se deben seguir para ejercitarla y también mi meta es que logremos practicar esos pasos y lo aprendido en un ejercicio al final. Así que vaya tomando nota sobre las diferentes sugerencias y definiciones que voy dando, de suerte que entonces al final puedas participar haciendo alguna colaboración también en ese ejercicio final para practicar lo aprendido. Bueno, primero que todo, a mí me parece importante que nosotros nos ubiquemos en dónde estamos en términos de la autocompasión. A esos efectos te voy a pedir, por favor, que hagas una de dos cosas. O abres una pestañita, si estás en tu computadora, una pestañita adicional, porque la idea es que tomes el test de autocompasión. Lo puedes tomar tanto en inglés como en español. Yo no te voy a preguntar sobre los resultados que te salieron. Yo solo quiero que uses esto como guía para tú saber qué cosas puedes ir mejorando en el área de la autocompasión, las tengas más específicas. Así que puedes abrir una pestañita en tu computadora o puedes usar tu teléfono celular. Si quieres la pruebita en español, pues en Google tendrías que escribir test autocompasión y debe lucir lo que te salga más o menos como esto que tengo aquí a mi izquierda. Si lo quieres llenar en inglés, no hay problema. Escribes test self-compassion test y debe lucir como esta parte que tengo aquí a mi derecha. La idea es que se van a presentar 26 preguntas y tú vas a decir cuán frecuentemente tú ejercitas ese tipo de conducta, ¿verdad? Así que lo que voy a necesitar es que vayas completando ese cuestionario, son 26 ítems, y tan pronto lo contestes, por favor, levanta la mano para yo saber que ya lo terminaste. María me va a ir indicando y cuando la mayoría haya terminado, pues entonces prosigo. Yo calculé que podemos dejar más o menos como 10 minutos para esta actividad. Así que, bueno, pues son las 10:10 según mi reloj. Así que en 10 minutos continúo. Ahorita le pregunto a María cómo van las manos. Claro. Quisiera hacer una petición, por favor, si me permite, doctora. Es Claro. importante que los micrófonos se mantengan silenciados porque los micrófonos de las computadoras son bien sensibles y recogen como que los ruidos externos. Y entonces, pues por favor, que todos los micrófonos estén silenciados, a no ser que usted va a hacer algún comentario, ¿verdad? Que luego, cuando levante la mano, pues le va a indicar. Así que muchísimas gracias.
Faltan ahora como 5 minutos. Recuérdense ir alzando la manito según vayan terminando. Pueden levantar la mano aquellos que han terminado. La mano está en la barra superior, aquí en los iconos que pueden utilizar, pues ahí está la mano. Al momento, pues una participante ha culminado la prueba. Muy bien, Pero gracias. quedan varios minutos, ¿verdad? Sí, sí, quedan como 4. Vale. Me sale el mensaje, María, ahora, que me salía el mensaje de people are waiting in the lobby. ¿Cuál mensaje de salida, perdón? El mensaje de que people are waiting in the lobby. Ah, sí. Traté en 2 ocasiones de admitir a alguien. Me decía que fallaba, pero veo que ya entró. Fantástico. Gracias. ¿Cómo no? Ok, nos queda como un minutito. La idea es que contestando la prueba más o menos te vayas ubicando cómo estás tú en términos de la autocompasión. No voy a solicitar que compartan los resultados, esta es una información para tu propio consumo. Hasta el momento tenemos 4 manos levantadas que nos indican que han culminado el test. Me pregunto si los otros no saben dónde está la manito. De todas formas, espero el minuto y continúo. Sí, ahora somos 6. Wonderful.
Muy bien, habiendo entendido que más o menos la mayoría ya debe haber terminado, pasamos entonces a darles más o menos cuáles son los resultados en términos generales. Igualmente, cuando uno somete los resultados en ese enlace, te da la información sobre cómo interpretar esos resultados, pero aprovecho entonces para decirles que en términos de los aspectos de autocompasión, específicamente había una escala para contestar del 1 al 5 y es importante que usted sepa que si usted sacó allí un promedio de 3 puntos, quiere decir que usted tiene un nivel de autocompasión moderado. Si lo quiere llevar más al detalle, tendría entonces yo que decirle que si usted obtuvo en esa escala entre 1 y 1.5, quiere decir que tienes una baja autocompasión. Si sacaste más o menos entre 2.5 y 3.5, indica que tu nivel de autocompasión es moderado. Y si sacaste entre 3.5 y 5, quiere decir que tu nivel de autocompasión es alto. Interesantemente, este cuestionario también tiene unas subescalas. Esas subescalas se relacionan con los aspectos no autocompasivos. Uno de esos aspectos no autocompasivos está el autoenjuiciamiento. Eso se refiere básicamente a cuando uno está pasando juicio sobre cómo es uno, sobre qué características tiene uno, por supuesto, la mayoría de ellas negativas, cuando algo no sale bien, cuando no se logra una meta deseada, cuando uno comete un error, por ejemplo, eso que uno se dice en términos de esa voz autocrítica, ¿verdad? Que generalmente son características negativas, a eso se refiere con autoenjuiciamiento. En cuanto a autoaislamiento, se refiere básicamente a cuando la persona cree que tiene que ser perfecto, que los trabajos que haga tienen que ser perfectos, que su vida tiene que ser perfecto y si algo no sale bien, tiene que ser porque esta persona tiene esta falla o estas diferentes fallas que hacen que eso no haya salido bien, porque en términos generales la vida se supone que sea perfecta. Generalmente este tipo de personas se cree que ellos son los únicos que sufren en la vida y entonces se atribuye cualquier falla y cualquier error que no le haya salido bien. Esos son los de autoaislamiento. Los de sobreidentificación son personas que sufren de manera exagerada alguna situación en la que no les fue bien. ¿Okay? Y interesantemente en esta escala lo que dice es que en cuanto a esos aspectos no autocompasivos que les acabo de explicar, en la medida en que tú tengas allí unas puntuaciones altas, quiere decir que en esos aspectos específicamente tienes menos autocompasión. Por el contrario, si en esos aspectos obtuviste unas puntuaciones bajas, pues entendemos que lo que sucede es que tienes básicamente, se me metió algo aquí, tienes más autocompasión, ¿okay? Así que más o menos estamos todos y todas ubicadas. Les voy a dar un poco de trasfondo de la doctora Neff. Hace mucho tiempo atrás, más o menos para los años 80, se había identificado que para ser feliz, para tener bienestar en la vida, pues lo más importante era trabajar la autoestima. Lo que se dijo es que en la medida en que uno trabajaba con reforzar esa buena y alta autoestima, pues entonces uno iba a ser feliz, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Parte de lo que ella vio fue que eso no producía una felicidad o un bienestar que fuera constante,
porque la autoestima puede bajar y subir porque no depende absolutamente de la persona, sino de factores externos. Parte de lo que hacía la gente entonces era que para tener buena autoestima, lo que hacía era menospreciar los éxitos y los logros de las demás personas. Ah, le dieron esa posición, pues claro, debe ser que de alguna manera él o ella es un lambón o una lambona y por eso le dieron esa posición. En otras ocasiones, lo que pasa es que las personas se comparaban con otras personas y al compararse, pues salían mejor. Oye, pero lo que pasa es que con la comparación te va a suceder siempre que siempre vas a encontrar a alguien que hizo algo mejor que tú. Así que en ese sentido, tampoco el fomentar la autoestima mediante la comparación era una buena idea. Igualmente, pues otras personas dijeron, ah, bueno, pues entonces en la medida en que yo sea perfecto, haga mi trabajo perfecto, saque siempre A, etcétera, pues entonces yo voy a tener esa buena autoestima. Pues, y entonces resulta que no necesariamente uno siempre va a sacar A, y lo otro es que uno no es perfecto ni la vida es perfecta. Así que ya de entrada la estrategia tenía fallas, ¿ves? Entonces, al ser tan fluctuante, lo que pasaba era que la gente vivía básicamente en una montaña rusa emocional. Ahora tengo autoestima, ahora no la tengo, ahora tengo, ahora no la tengo. Y esa inestabilidad no era saludable para las personas. Sucede también para las mujeres, por ejemplo, que símbolos de éxito, que es lo que a su vez entendían que producía felicidad, es cuán bella tú eres, ¿verdad? Es cuán exitosa eres, es cuánto dinero tengas, cuánta fama tengas. Respecto a los hombres es interesante porque por lo que yo he visto cultural y socialmente, la belleza no necesariamente es un pilar importante, pero sí es importante que el hombre para ser exitoso pues tenga éxito, tenga dinero, tenga una buena posición en el trabajo y que sea astuto. Esto esto para poder ilustrarles cómo para los hombres es bien importante no lucir como un pensuaca, ¿verdad? Para un hombre esto sencillamente, sobre todo en nuestra sociedad, no es lo aceptable, no es lo deseado. Así que observa cómo estamos dentro de un contexto social e histórico que también tiene unas implicaciones en términos de el autoconcepto y en términos de el éxito que cada quien tiene o aspira a tener. Así que cuando ella está terminando su doctorado en psicología, ella descubre que su vida es un verdadero mess. En inglés ella lo describe como un mess. En puertorriqueño es un despelote la vida de ella. ¿Por qué? Porque está terminando ese doctorado en Berkeley, está luchando con esa disertación que todavía no sale, que todavía no termina. Además de eso, está en medio de un divorcio y encima de eso le han diagnosticado un hijo que tiene autismo. Además de eso, por si eso no fuera poco, ella estaba muy preocupada de si después que ella terminara esa preparación universitaria, ella iba o no a conseguir trabajo. Felizmente consiguió un postdoctorado que es una oportunidad paga de 2 años en el cual ella lo designó básicamente para estudiar ese tema de la autocompasión. Sucede que cuando su vida era un despelote, ella no tenía paz y parte de lo que hizo fue entrar en una clase de meditación específicamente bajo el concepto mindfulness.
Una meditación mindfulness. Para aquellos que no conozcan sobre mindfulness en términos muy generales, es estar viviendo plenamente en el presente. De eso básicamente consiste y que plenamente en el presente, no pensando en lo que pasará mañana, lo que tengo que hacer después de las 12, etcétera, etcétera, sino que estar viviendo el presente atienda cómo se va sintiendo y vaya trabajando con esas emociones. Así que él o la persona que está dirigiendo la meditación, una de las primeras cosas que dice es que es importante que seamos amables con nosotros mismos, además de con los demás. Y eso resonó en su mente y por eso es que ella empieza a estudiar el tema de la autocompasión. Quiero decirles que ya hay un montón de artículos sobre el tema de la autocompasión, artículos profesionales, empíricos, relacionando la autocompasión también con otros conceptos y documentado también está cómo este tema de autocompasión no solo sirve en el trabajo, sino también en nuestra vida, con nuestras familias, etcétera. Así que dentro de eso, de las primeras cosas que ella hace y que yo voy a aprovechar ahora es a definir lo que es el tema lo que es la autocompasión. Ella dice que es tratarnos con bondad, con amabilidad y darnos consuelo de manera incondicional. Darnos consuelo de manera incondicional cuando estamos atravesando una etapa de dolor, de frustración, de tristeza, cuando nos sentimos poco eficaces, etc. Dice que es acoger nuestra experiencia humana para evitar los patrones destructivos del miedo, la negatividad y el aislamiento. ¿Okay? Así que cuando estamos en dolor, lo que hacemos es que nos tratamos de manera autocompasiva, porque a fin de cuentas, en esta experiencia humana, nada es perfecto, incluyéndonos a nosotros. Desmond, como otros que siguen investigando sobre el tema, le añade un elemento adicional que a mí me parece importante y es que autocompasión también es celebrarse y disfrutar cuando la vida va bien, ser amable y perdonarse cuando la vida se torna difícil. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero pareciera haber una idea general en nuestra cultura de que si tú la estás pasando muy bien o si tú estás demasiado contento o contenta, que te prepares porque en algún momento vas a sufrir en la misma intensidad. Y claro, eso mismo es lo que hace que tú no puedas disfrutar a plenitud un momento de éxito, un momento en el que te sientes completo, completa, feliz, orgulloso o orgullosa de ti misma o de ti mismo. Así que a uno le resta la alegría, le resta ese disfrute y a la misma vez lo importante es que en la medida en que le restas ese disfrute, en tu mente no le das safe a todos esos momentos que sí son placenteros y que sí son buenos, ¿verdad? Y no nos permitimos en muchas ocasiones disfrutarlos al máximo. Así que es ser amable consigo mismo y cuando uno hace algo incorrecto, pues sencillamente perdonarse uno y también perdonar a las otras personas, cuando la vida se torna difícil, ahí como dice Desmond. Entonces, la doctora Neff dice, y después de esto les voy a pedir feedback para ver qué piensan sobre lo que he discutido hasta aquí. La doctora Neff dice que para que haya autocompasión tienen que presentarse 3 elementos importantes. Y esos 3 elementos son, primero, el mindfulness, que es tu conciencia plena, la amabilidad y la humanidad en común.
¿Qué quiere decir esto? Bueno, en términos del mindfulness, muy interesante, ella dice que es que cuando experimentamos una situación dolorosa, frustrante o en la que nos sentimos que fracasamos, es importante aceptar lo que sea que estemos pensando, lo que sea que estamos sintiendo, y como generalmente eso se refleja en una serie de sensaciones en el cuerpo de uno, que podamos identificar cuáles son esas sensaciones. Yo no sé ustedes, pero muchas veces a mí me pasa que como que mi mente consciente no ha registrado que me siento ansiosa, pero mi cuerpo sí, ¿verdad? Y a veces surgen dolores de barriga y a veces es el intestino que dice que estoy ansiosa. Y entonces es interesante porque una vez yo puedo identificar lo que estoy sintiendo en mi cuerpo y que generalmente se asocia con ansiedad, yo puedo empezar a hacerme preguntas sobre, oh, wow, estoy ansiosa. ¿Y por qué estoy ansiosa? ¿Qué es lo que me preocupa? ¿Qué es lo que estoy anticipando que no va a salir bien? ¿Ah? Y en esa misma línea puedo hacerme preguntas como, por ejemplo, ¿y de dónde viene esta ansiedad? ¿Qué puedo hacer para calmarla? ¿Cuáles son mis necesidades? ¿Qué necesito para poder apaciguar esta ansiedad? Que si está en 10 la pueda llevar a 5 y que me permita funcionar. Importante también dentro de este mindfulness es que uno vaya aprendiendo a experimentar los sentimientos y las emociones de manera balanceada. En ocasiones nos pasa que algo que no esperábamos y es negativo sucede, y entonces de alguna manera lo magnificamos enormemente, y eso nos hace sufrir más. Así que toda esa calibración de mente y cuerpo más las emociones está altamente vinculado con el asunto del mindfulness. Yo pienso que nosotros invertimos mucho tiempo afuera de nosotros mismos, sobre todo las mujeres que hemos sido criadas para cuidar, para ayudar, para escuchar, etcétera. Así que es importante entonces pasar más tiempo con uno mismo. Considera también el caso de los hombres. Cuando están experimentando alguna emoción, en términos generales, siempre va a haber sus excepciones, ¿verdad? Pero en términos generales, los hombres puertorriqueños, cuando están experimentando una emoción o tienen algún problema, lo primero que pasa es que ellos buscan las soluciones a ese problema. No necesariamente como nosotras las mujeres nos buscamos un grupito de nuestras amigas más íntimas para contarles lo que nos está pasando y que ellas nos cuenten qué han hecho o qué harían. Los hombres generalmente buscan soluciones al problema o a la situación. El problema con buscar esa solución rápidamente es que no te das tiempo para reflexionar sobre lo que estás sintiendo, sobre cómo afecta tu cuerpo y sobre cómo puedes manejar esa emoción adecuadamente antes de conseguir la solución, ¿ok? Al problema. En términos de la amabilidad, pues otra vez se refiere a que nos tratemos con gentileza y con bondad cuando sufrimos. Mira este ejemplo que me estaba acordando yo esta mañana. Es una tontería, pero es que, bueno, pienso que es probable que algunos se sientan identificados con esto. ¿Te ha pasado alguna vez que ves una persona que conoces y entonces vas donde ella en un centro comercial, etcétera, y le dices, hola fulana o fulano, ¿cómo estás? Tanto tiempo, ¿qué has hecho con tu vida? Bla, 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 tanto tiempo que no te veía, de esos de escuela superior, o que hace años que uno no ve, y la persona te mira como, y uno está diciendo, oh my God, yo creo que acabo de meter la pata. Y entonces la persona te dice, no, no me llamo fulano. Y tú, oh my God. Ah, bueno, pues a lo mejor es que no me acuerdo de tu nombre. Tú estudiaste en la escuela tal y tal y tal, que y la persona te dice, no,
Y de ahí para adelante uno dice, ay, pues disculpa, te confundí con alguien. Y uno sigue caminando, pero uno sigue caminando pensando, wow, pero qué ridícula, wow, pero qué vergüenza, qué pasó, mira lo que hiciste. Eso te ha pasado otras veces, mira, te pasó esto, y no te pasó una cosa similar a esa, te pasó también esto, y entonces uno hace recuento de todas las veces que uno ha metido la pata y cómo uno la sigue metiendo y hay que ser, y entonces no se dice, hay que ser bien estúpida para repetir una cosa como esa. Todo eso es lo que tiene que ver con tratarse con gentileza y con bondad mientras sufrimos. ¿verdad? Fue un momento difícil, fue un momento, bueno, que no esperaba, pero no, si a otra persona yo no le diría todas las cosas que me estoy diciendo, como estúpida, ridícula, tú siempre lo haces mal, pues entonces tampoco tengo el derecho de decírmelo a mí misma. Porque básicamente lo que va a traer como resultado son experiencias y sentimientos negativos. Otra cosa importante es cuando estamos pasando por algún dolor, según los 3 elementos de la autocompasión de Neff, es que reconozcamos la humanidad en común. Es decir, nos recordemos que este mundo no es perfecto, que yo no soy perfecta, que en este mundo en unas ocasiones nos vamos a sentir vulnerables, nos vamos a sentir imperfectos, muchas veces también nos vamos a sentir inadecuados y eso es sencillamente parte de ser humano y parte de estar en esta vida. Cuando pensamos en esos 3 elementos y los implantamos, entonces es que estamos siendo autocompasivos. Y fíjate bien, no debes confundir la autocompasión con indulgencia, con una indulgencia exagerada. No es como me siento mal, me siento súper triste, me voy a comer todo el paquete de galletas Oreo porque yo me lo merezco porque estoy sufriendo. O me voy a comer toda la pinta de mantecado de chocolate porque estoy sufriendo. O voy a ir al shopping, a Marshall o a TJ Maxx y me voy a comprar todo lo que me dé la gana. ¿Ves? Tampoco se trata de eso porque se supone que el ser autocompasivo, compasiva, te va a ayudar a sentirte feliz, pero también te va a ayudar a sentirte saludable a largo plazo. Porque después que uno es demasiado autoindulgente, uno se siente mal. Y en muchas ocasiones también se siente culpable y en ocasiones también empieza uno a latigarse ante una situación como esa. Bueno, hasta aquí necesito que me den reacciones, por favor, levantando la mano. Quisiera saber qué ustedes piensan sobre lo que les he dicho al momento, si esto se parece, si no se parece a ti, si tienes una anécdota que quieras compartir, qué ustedes van pensando, si hace sentido esto, si no hace sentido, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Usted cuénteme, por favor, levantando la manita para que María me diga que hay alguien allí. Puedes abrir tu micrófono y puedes compartir lo que desees. ¿Qué estás pensando sobre lo que he estado hablando? Al momento no tenemos manos levantadas en el listado de participantes. Está bien, María, pues yo espero un chin. Si me da la oportunidad, quisiera compartir algo Claro. breve. En este aspecto, ya Sandra levantó la mano. Pues vamos a darle la oportunidad a Sandra. Sandra, adelante. Saludos, doctora. Excelente tema. La realidad es que nuestra formación cultural nos lleva
a autocastigarnos. Yo siento que muchas veces lo he hecho y tomo conciencia con este tipo de adiestramiento, tomo conciencia, porque en realidad ya es un proceso tan interno dentro de nuestra psiquis y nuestras emociones que, ¿verdad?, nos lleva a este precipicio en que muchas veces nos encontramos de fatiga en todos los sentidos, porque es un proceso que fatiga. Continuamente estás, yo lo digo como, ¿verdad? Yo lo identifico como autoflagelándote. Ese es el concepto que siempre he utilizado, y cuando surgieron estos temas, participé en el de ayer y participo en el de hoy porque me identifico plenamente con lo que está diciendo, y cuando vi las preguntas del test, definitivamente ahí tomé más conciencia, ¿verdad?, de que toda la vida, ¿verdad?, llevas autoflagelándote. Y lo digo en el aspecto pleno de la palabra. Y cuando nosotros criamos, como eso está tan impreso, ¿verdad?, en nuestro DNA psicológico y emocional, pues entonces la aplicamos. Y es muy positivo lo que está haciendo, porque nos concientiza, ¿verdad?, nos guía a sentir, ¿verdad?, esa empatía con tus emociones y con tus pensamientos. Muchas gracias, Sandra, por tu aportación. Ven lo que les digo, cómo se enriquece este espacio que hemos separado. Fíjate, Sandra y los demás, que en muchas ocasiones lo hacemos de manera automática. Nosotros no nos decimos, por ejemplo, tú algo no te sale mal, entonces algo te sale mal, por ejemplo, y tú dices, Ave María, tú eres un fracaso. Oye, pero ¿será que eres un fracaso en todos los aspectos de tu vida? ¿O será que hay algunos aspectos en los que la pega y lo haces bien? Ve, es que lo hacemos, este cerebro lo hace, estas 2 o 3 libras que tenemos aquí adentro, que es el hard disk, lo hace tan rápido y de manera tan automática que parte importante es precisamente detener. Cuando te das cuenta que te estás autoflagelando o que te estás criticando, es detener el pensamiento y retarlo y decir, espérate, pero esto no es siempre, esto fue esta vez nada más, esto no me sucede todos los días, esto le sucede también a otras personas, ¿ves? Y me encanta lo que tú dices, Sandra, del asunto de que lo tenemos tan en nuestro DNA, porque es interesante, porque en muchas ocasiones esta voz autocrítica viene de haberla escuchado de nuestros padres, ¿verdad? O de nuestras madres, o de la maestra. A lo mejor nuestros padres no lo hacían, pero lo hacía la maestra, o nuestros hermanos, o nuestros amigos. Y entonces ya hemos crecido, ellos no necesariamente están aquí, pero entonces yo soy quien reproduzco esa voz de autoflagelación o esa voz de crítica severa. Entonces les pregunto, ¿cuál es el resultado? Después que te criticas, no necesariamente tiene que ser Sandra, puede ser cualquier otra persona. Después que te criticas, ¿cuál es el resultado? ¿Qué es lo que siente? ¿A qué se traduce eso? Bueno, hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque tampoco es irnos a los extremos. Porque a veces esa autoflagelación ha sido, ¿verdad?, el motor que ha llevado a que yo logre un montón de cosas. O sea, no se puede ir a los extremos de decir, ando por ahí la vida autocompasionando, ¿verdad? No. Tampoco es cogerte pena continuamente. No es andar por la vida diciendo, ay, bendita yo. Ajá, no. Ay, bendita yo. No es cogerte pena, ¿eh? Porque a veces a mí me ha pasado que yo le digo a mis hijos, no te tengo pena, lo siento.
sea, hay que hacerlo y hay que echar para adelante, ¿verdad? Es el motor. Sí. Es ese motor que nos lleva un poco, pero una cosa es irnos a los extremos y decir, Claro. pues nada, yo no hago nada bien, wow, porque todo lo malo pasa conmigo, Ajá. algo está pasando, todo el mundo está contra mí, o sea, Todo el tampoco mundo lo logra, es pero yo no. exactamente, todo el mundo lo Claro. logra, pero yo no, el mundo está contra mí, ¿qué pasa? La negra soy yo, tú sabes, ese es el problema. Porque negro No, es mi tenemos color. que hacer un balance, Sí. sí. Sí, observa entonces que autocompasión tampoco es tenerse pena. Esto es parte del truco, del asunto. Es, y flagelarte, bueno, pues tú dices que te ha servido para progresar, pero cuando yo hablo de flagelarse o la crítica, es una crítica severa que raya en maltrato. Esa es la que definitivamente no funciona. Y autocompasión, pues no es que tampoco me voy a coger pena, es que voy a reconocer qué es lo que estoy sintiendo en mi cuerpo y en mi mente, en lugar de maltratarme, como yo tampoco lo haría con otra persona, tampoco lo hago conmigo, y reconozco que estamos en una experiencia humana y que la próxima vez lo puedo hacer mejor una vez he aprendido lo que necesito aprender, porque volvemos a largo plazo, se supone que esto me lleve a ser feliz. Y a seguir desarrollándome, no a cogerme pena y a no lograr mis objetivos, ¿verdad? Algunos de beneficios de la autocompasión son los siguientes. Cuando las personas aprenden, y estos son algunos porque hay un montón de literatura sobre esto. Mira, algunas personas con la autocompasión, generalmente parte de lo que pasa es que se aceptan tal como son y se cuidan a sí mismos. Así que asumen un rol autoprotector, ¿verdad? Las personas, no permito, ¿verdad? Asertivamente que las personas me hagan daño, pero yo tampoco me lo hago. Y parte de lo que pasa es que como el maltrato se da en la propia mente de la persona, no hay ningún control social sobre lo que tú te estás diciendo, nada más que tú misma. Nadie te censura, nada más que tú misma cuando te das cuenta de lo que está pasando. Por otra parte, también se aumenta la resiliencia en la persona. Y aquí también se parece a lo que estás diciendo, Sandra. Se aumenta la resiliencia, pero la idea no es que te conformes con cosas que son injustas, con cosas que no deberían estar pasando, con acciones de los demás o propias que son incorrectas. La idea es que con la resiliencia, aún con la adversidad, aún cuando las cosas no salgan perfectas como yo quisiera, pues yo voy a escoger seguir adelante y seguir floreciendo. Y si hay alguna situación que no es justa, voy a inventarme o voy a buscar los mecanismos para hacerla cambiar, para hacerla diferente. Me uno a un grupo que trabaja con los derechos humanos, con los derechos civiles, etcétera. No es aceptar todo lo negativo y conformarse con eso. Se han hecho investigaciones recientes y hasta se identificó que la autocompasión sirve para disminuir el miedo al COVID-19. Otra de las cosas es que las personas hacen una reevaluación de las situaciones y ven la perspectiva positiva dentro de esa situación y entonces asumen una actitud proactiva para manejar eso de manera adecuada. Igual baja los niveles de depresión y baja los niveles de ansiedad, ¿por qué no? Y también trabaja con la satisfacción de la vida. Por eso es que tiende a que una persona vaya alcanzando su bienestar. Lo otro es que las personas van viendo
según lo explica la doctora Neff, las personas van viendo la manera en la que tú vas manejando esas situaciones y empiezan a aprender cómo se van manejando esas situaciones y cómo puedes tener resultados positivos aún desde tu humanidad, aún desde la imperfección, etcétera. Como muy bien decía Sandra, parte de lo que pasa en muchas ocasiones con esa voz autocrítica es o que uno empieza a decirse lo miserable que uno es, todas las fallas que uno tenga. Fíjate que viene de la carencia, ¿verdad? De identificar qué cosas no tienes, y cogerte pena hasta la parte que dice la compañera y con la que yo concurro y también con la que más yo me identifico, que es la autocrítica, ¿ya? Quiero sacar 2 minutos para contarles esta experiencia, para luego pasar a un videito que tengo que dura más o menos 14, 15 minutos, que me interesa que vean. Sucede, hace mucho tiempo atrás yo trabajaba en una organización que se dedicaba, esto es un ejemplo de mi voz autocrítica, ¿ok? Trabajaba en esta organización que se dedicaba a ayudar a las personas que trabajaban en distintas fábricas de este país, haciendo varias cosas, entre ellas dándoles exámenes de aptitudes, porque había que ver cuánta aptitud tenían ellos para poder estudiar. Una vez, la idea era que cuando se sabía que la fábrica iba a cerrar y todos esos empleados iban a quedarse santeados, la idea era verificar si esos empleados querían estudiar, querían moverse hacia otra profesión, querían adiestrarse en cursos cortos, etcétera, o querían hacer autogestión, ¿verdad? Montando sus propios negocios, etcétera. Y aquellos que no supieran en qué querían desarrollarse y no se habían planteado otra profesión, pues entonces parte de lo que hacíamos era darle un inventario de intereses ocupacionales y así la persona podía identificar qué profesión sería buena estudiar, etcétera. Entonces, bueno, esto era una fábrica en Aguadilla, yo salí con mi compañera desde la zona metro, estábamos en su carro, llegamos a Aguadilla y el contexto de una fábrica que cierra es el siguiente. Generalmente hay muchas personas que desde que salieron de escuela superior trabajan en esa fábrica, cuya aspiración era entrar precisamente a trabajar a esa fábrica. Así que no necesariamente tienen contacto con otras profesiones que quizás les gustaría efectuar o estudiar. Además de eso, en muchas ocasiones había padres y madres trabajando en esa misma fábrica, así que no era un sueldo el que se iba, eran 2 sueldos el que se iban y tener que pensar en cómo lo iban a hacer en términos económicos, más cómo iban a proveer para su familia. Cuando llegamos allí había un salón lleno de personas adultas, entre 60 y 65 personas. El ambiente era denso por demás. Y entonces yo sentí toda esa tensión en el ambiente, a mí me tocaba hablar primero, así que yo, así de lo más espontánea como soy, pensé que era bueno que se relajaran un poquito en ese ambiente. Fui muy mal pensada, porque ya ustedes verán que no funcionó. Anyways, pensé que era chévere que se relajaran un poquito, así que yo dije, bueno, pues yo soy Marta Rodríguez Colón, soy consejera profesional, lo que vamos a hacer esta mañana es esto y esto y esto, bla, 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 bla. Y cuando me tocó presentar a mi compañera psicóloga, yo dije, y aquí está fulana de tal, que les va a cantar una canción. Fulana me miró, y entonces iba a empezar a hablar y cuando ella empezó a hablar, toda la audiencia, imagínense, todos esos 60, 65 personas empezaron, que cante, que cante, que...
que se dieron cuenta que ella lo que iba a hacer era dar las instrucciones. Ay, Dios mío, fue un momento bastante difícil. Ahora yo me río, pero en ese momento, ay, Dios mío, ya ustedes saben cómo es. Entonces, yo tuve que intervenir porque ellos no se callaban. Yo tuve que intervenir y decir, permiso, siéntense, disculpen, no es verdad. Yo le dije eso, pero no es verdad. Ella va a dar las instrucciones en la próxima parte. Y entonces ella empezó a dar las instrucciones en la próxima parte. El problema es que cuando se está dando exámenes que tienen que ver con aptitud, etcétera, ustedes saben, son exámenes que están normalizados, hay un protocolo para hacerlo y de ese protocolo uno no se puede salir y cualquier cosa que se haya hecho diferente hay que anotarla porque eso puede afectar los resultados. Así que ya ustedes saben, yo lo hice mal, por supuesto. Seguimos 8 horas ahí, cuando terminan las 8 horas, recogemos todas las cajas, que soy ni qué, y tan pronto vamos de camino al carro de ella, ella me dice, Marta, que sea la primera y última vez que tú me haces una cosa como esa. Ya pues entonces estábamos montados en el carro, gracias a Dios que yo suelo ser bastante humildita, y le dije, disculpa, pero mira cómo se lo dije, disculpa, no va a volver a pasar. Y todas esas horas de camino de regreso transcurrieron completamente en silencio. Así que yo estaba enfogonada porque ella se atrevía a regañarme como si yo fuera una niña chiquita. Y por otro lado, yo pienso, pobre mujer, estuvo casi 8 horas tragando gordo hasta que pudo decirme lo que no le gustó. ¡Wow! Así que de ahí en adelante, ya tú sabes, parte de lo que yo hice fue esa misma tarde, esa noche y al otro día a hacer pacatá, a flagelarme por ir para abajo. ¿Cómo te atreviste a haber dicho una cosa como esa? Es una cosa como esa no se hace, bla, bla, bla. Ella se sintió muy mal y esa gente, y ahora eso hay que anotarlo. ¿Qué dirían tus profesores? Cuán poco profesional fuiste, plácata, 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 y seguí por ahí para abajo. ¿Ves? Si yo hubiera sabido este asunto antes, gracias a Dios que le dije, disculpa, esto no va a volver a pasar, porque me di cuenta, ¿verdad?, de lo mal que se había sentido. Pero si yo hubiera sabido antes, probablemente hubiera reducido el tiempo de yo estar rumiando o el tiempo de estar castigándome por haber hecho eso incorrecto. Fíjate que el momento en que tú te castigas o te haces la víctima, te pones en ese spot, parte de lo que pasa es que uno se deprime. Desde ahí es muy difícil tomar fuerzas para seguir adelante. Es bien difícil que uno se sienta motivado. ¿Qué tal si mejores decirse, wow, eso no lo debiste haber dicho, qué pena, pero bueno, es que tú no lo sabías. Pero bueno, ahora lo aprendiste, qué bueno que te disculpaste y eso que te sirva de lección de ahora y para el resto de tu vida. Tranquila, somos humanos y cometemos errores. ¿Viste? Es parte de ese asunto. En términos míos, por ejemplo, al igual que la compañera, en muchas ocasiones es más bien la autocrítica, esa censura y ese maltrato. Que muchas veces lo que hace es producir más dolor y que uno se reincorpore al resto de su vida de manera más lenta al uno percibir toda esa crítica. Habiendo compartido esto, lo que me interesa ahora es que usemos estos 14, 15 minutos para que ustedes vean con atención este video. Escúchenme primero, porque después del video necesito que me den feedback, que me cuenten qué es lo que estás pensando, qué es lo que estás sintiendo, si te puedes relacionar con eso, etc. Esta mujer, que también es psicóloga, es la doctora Sí, está hablando específicamente de
de su reflexión con el tema de la ansiedad. En muchas ocasiones se piensa que los profesionales de ayuda lo hacemos todo perfecto, ya ustedes ven, nada que ver, nosotros cometemos errores, en lenguaje marciano nosotros nos escrachamos también, pero lo importante es ir aprendiendo y tratar de hacer las cosas de manera diferente. Bueno, pues ella habla en términos muy generales de cómo ella se siente ansiosa, sobre todo en el principio de su profesión, cuando está haciendo internado y atiende sus primeros pacientes o clientes. Se siente ansiosa porque tiene una voz crítica detrás, pero lo interesante es que esa voz crítica para ella lo que produce es vergüenza, ¿ves? Así que parte de lo que ella hace es decir cómo es que esa voz crítica que le produce vergüenza no le permite alcanzar su máximo potencial. Y por otro lado, establece cómo en ocasiones tratamos, como hablaba la compañera y hemos dicho, de competir y entonces de hacer más y hacerlo cada vez mejor, o de manera perfecta, y en la medida en que tratamos de hacer las cosas perfectas, lo que pasa generalmente es que nos descuidamos nosotros o descuidamos a nuestra familia o a nuestros seres queridos. ¿Ves? Entonces, básicamente lo que ella habla después es de lo que se ha descubierto en términos de la neurociencia, que básicamente la ciencia que estudia nuestro hard disk, nuestro cerebro, y cómo podemos hacer, específicamente qué podemos hacer para cambiar esa voz autocrítica precisamente por la voz de autocompasión. Así que muy atentos, les voy a preguntar después cuáles son las sugerencias que ella da para cambiar esa voz. Y que les voy a pedir feedback en términos generales. Entonces, María, tocaría ahora poner el videíto de la doctora Cie. Pendientes porque se oye bajito. I'm a psychologist working in college counseling. I work with clients with mental health issues. So in that sense, I'm considered a mental health expert by many. However, when I first came to the US as an international student 10 years ago, I was facing my own self-doubt and various adjustment issues. I wasn't ready to face all different norms and rules and expectations. I felt lost. My confidence was shaken. I was struggling with anxiety issues. These issues were carried over to my professional life. I remember my negative voice was so loud at the time. It sounded like this. You're not competent. You're gonna screw this up. Your clients are gonna hate you. You better quit now. I remember the first client I saw was someone with anxiety issues. Ironically enough, I was sitting in my therapist's chair, feeling overwhelmed by my own anxiety. My face was as red as a tomato can go. My heart was pumping fast. My hands were sweaty. I was this close to running away from that therapist's chair and from my own anxiety. And the only reason I didn't do it, honestly, was because I knew I would get busted by my training supervisor who was watching me in the next room. I felt I was trapped in my anxiety. I could not reach my potential. I wanted to know how this has happened. I started to look closely into it. I found, interestingly, it is something that actually many of us share. A universal and common human condition. The predominant component of it is shame. The negative self-perception
and self-criticism we bring onto ourselves, with or without self-awareness. I'm not good enough. I don't deserve to have that. I'm less of who I want to be. I'm not likable. I'm gonna die alone. I'm stupid and dumb. You see, shame is more than just the self-criticism. Shame is the underlying drive to it and the root to many emotions we experience. Fear, sadness, frustration, anger, jealousy. Shame is also the underlying drive to many emotional and behavior problems we experience. Low self-esteem, anxiety, depression, suicide thoughts, addiction, violence, and racism. Shame is different from guilt. While guilt is how we feel about what we do. For example, I have done something wrong. Shame is how we feel about ourselves. I'm stupid, I'm dumb. Well, guilt can sometimes drive us to do the right things. Shame is almost always self-destructive and debilitating. In fact, shame has now become such an epidemic in our lives. Many of us are probably familiar with this voice, not enough, right? See some of you nodding here. We constantly beat ourselves up for not being smart enough, not doing enough, not making enough contributions to our friends, our team, and our community. When we finally make it to all of these goals, if we really can, we start to struggle with not taking care of ourselves enough, not attending to our relationships and families. It seems wherever we go, we're followed by this voice. We listen to it. We constantly feel the need to do more and more, better and better. Where's the end? In this process, we get stressed out and overwhelmed. When neurobiological psychologists dig into this underlying mechanism of this phenomenon, they found shame and self-criticism can reduce our prefrontal cortex's capacity to sustain attention and inhibit our impulsive behaviors. The impact of this is very similar to the effect of sleep deprivation. Imagine how you would be feeling if you are sleep deprived. Some of us are probably familiar with that right now, right? The neurobiological pathway resulting from a shaming environment can further create a mental model predisposing us to perceive this world with despair and anxiety, and therefore leading to various mental health issues. So, if you want to debilitate yourself, just shame yourself. If you want to debilitate others, just shame them. Now, imagine my eagerness to get out of my shame after I realized what it had been doing to my life. I embarked on this journey of de-shaming in the past 10 years. I tried various tactics to get rid of my shame. I hid it from others. I pretended it didn't exist. I played along avoiding triggers. Well, none of this worked, as you can imagine. And then I beat myself up for not being able to beat my shame, and it turned out to be this perfect cycle of self-blaming and shaming. Sounds a little familiar, right? So, how has shame become such a persistent and prevalent issue in our life? It's time for us to look at our brain and understand how our self-talk is formed. Every thinking pattern can be associated with a certain neural pathway. Neurons that fire together wire together. Think of your brain as a giant electric network made of millions of electric circuits. Every time a thought passes, it lights up a certain neural pathway.
The more you think this way, the more strengthened this neural pathway becomes. Gradually, it becomes a habitual way of thinking, regardless of whether or not the thought itself is rational. So if you say, I'm so stupid, you inadvertently light up a neural pathway that reinforces a shaming pattern. And this neural pathway will likely be lightened up again next time when you are in a similar situation. I did again. I must be stupid. Soon enough, you will start to speak a shaming language very fluently or even on autopilot. Psychologists call this automatic thoughts. So you will start to live in a shaming world filled with emotional distress and negativity. Sounds very depressing, right? So how can we save ourselves from such destiny? Good news about our human brain is its plasticity, meaning neurons can rewire, neural pathways can be reconstructed. So let's say, if you tell yourself, I'm stupid, my boss hit me, I'm a loser. Pay closer attention to what you tell yourself and put intentional effort into challenging this shaming pattern. Start compassionate self-talk. You will start to generate new neuron connections and neural pathways. Oh, this has been hard on me. It is difficult not being able to understood by others. I feel invalidated. I feel hurt. The more you engage in this thinking pattern, the stronger the new neural connections will become. Gradually, the old neural connections will fade away, and you will start to speak compassionate self-talk to replace the old habitual way of thinking. Research has revealed being compassionate to yourself can increase your emotional resilience and your psychological well-being. Here's how this works. People who are more compassionate to themselves are better at coping with negative emotions and less likely to ruminate on their negative thoughts, and therefore having a lower level of depression and anxiety. Being compassionate to yourself can also reduce your stress hormone cortisol and increase your heart rate variability, which indicates people are more relaxed, calmer, and safer. They are more open and flexible to respond to changes in their life. So you must be wondering right now, how can I practice this compassionate self-talk? Okay, here's the start. Are you ready? Okay. Let's say goodbye to all the old grammar. I am negative. I'm not enough. I don't deserve this. I'm less of who I want to be. I'm stupid. I'm dumb. I can go on, but you have heard me say enough for that this afternoon. Keep a mental journal throughout your day and count how many of those sentences you actually say to yourself. You would be surprised. Start to challenge those automatic thoughts. Am I 100% sure those thoughts are true, or am I just saying this out of habit? If you're not 100% sure, if only 1% doubt, question them. Don't let them pass. Stop being harsh on yourself. I can't do this. I shouldn't have done that. You mean well. You mean to motivate yourself. However, this tone can only impact your self-esteem negatively. So how about we try a different set of tone? I will. I would like. I hope. I would like to do this. It still gets job done, but imagine how you would feel differently. Let's practice compassionate acceptance
of being imperfect and therefore being human. It's inevitable to make mistakes and reach our limits. Having flaws simply means you're normal, right? Right? Here's where you're supposed to say yes, even you don't think it applies to you personally. So I have a confession to make. I was pretty stressed out and anxious at one point when I was preparing for this talk. You know those what ifs, not enough voice. What if you forget what you're going to say? What if you drag this too long, they have to kick you out of stage? In a kind way. So I keep doing more and more. I want this to be better and better. I want this to be perfect. And then, wait a moment. You are giving a talk about being imperfect while you're striving for being perfect? How's that going to work? Of course you're stressed out. So I asked myself, okay, now what can I do then? I start to backpedal in my thought. Okay, not too late yet. Scratch what I said, scratch those what ifs. Imagine there's a neural pathway that actually get unwired here. There's a new one coming here. What can my compassionate brain tell me? It is okay. You will make mistakes. Expect it and be okay. You will feel emotions because you're human. You don't want to be a robot. Well, I actually felt more relieved. Still a little bit nervous, but more relieved after giving myself this break. And probably saved myself from a potential panic attack. Let's cultivate an open and curious mindset instead of closed and judgmental mindset. How many times have you heard yourself saying this? What's wrong with me? I can't get this right. How about we try this? I wonder why I'm having this challenge right now. This is an interesting puzzle to be solved. If you have trouble accessing your compassionate self-talk, here's a trick to it. Ask yourself, what would you say to your family or your friend or who you care about when you see them suffering or struggling? Give the loving kindness you gave to them, to yourself. We certainly don't need double standard in our relationship, right? So this is a shortcut to access your compassionate neural pathway. This is a process that takes ongoing practice and repetition. This is like learning a new language. To many of us, we wouldn't know how to speak a new language just by simply acknowledging it exists, right? We need ongoing practice. So let's start to pay attention to what you tell yourself. Because whatever you are saying to yourself, you are listening. Thank you. Bien, lo primero que quisiera es que me dijeran qué piensan sobre lo que ella dijo y después trabajamos con cuáles son las alternativas. Puedes levantar la manita y María entonces me dice que la levantaste y entonces puedes participar. ¿Qué pienso sobre lo que escuché? Me gustó esa última frase de que todo lo que me digo lo escucho, lo internalizo, porque significa que pues si puedes absorber todo lo negativo, como un niño que lo absorbe todo, puedes absorber lo positivo, que en eso es que entra la práctica y repetición. Excelente, Gabriela. Muy importante ese planteamiento. Ser autocompasivo es una destreza. Con saber lo que es y cómo se hace, no necesariamente vas a dominarlo.
Así que la práctica es precisamente lo que va permitiendo que uno logre el dominio. Y me gusta eso que dijiste, y como ella termina, ¿verdad? Lo que sea que te estás diciendo, lo estás escuchando y lo estás absorbiendo. Y entonces la maravillosa capacidad del cerebro de que si mi cerebro es tan poderoso como para hacerme sentir de esta y de esta forma, pues también lo puedo usar a mi favor, precisamente practicando y haciendo nuevos caminos neuronales con esa parte biológica. Excelente, Gabriela, muchísimas gracias. ¿Alguien más desea decir algo? ¿Cómo me sentí? ¿Qué pienso? ¿Alguna reacción? Saludos. Hola, Pues Melanie. realmente, hola, pues realmente pienso que fue un excelente TED Talk, especialmente en los puntos en donde la doctora narraba sus propias experiencias, porque creo que algo muy importante en el tema de la autocompasión es siempre tener en mente que uno no está solo, de Claro. que hasta personas que sean profesionales y tengan múltiples títulos sufren por estas cosas. Claro, claro que sí, excelente, Melanie. Ahí, mira, lo que pasa en muchas ocasiones cuando tú vas a hacer algún trabajo frente a otras personas, parte de lo que pasa es que uno se pone súper ansioso. Imagínate entonces, hay un gran grupo de personas que trabajan, que su trabajo consiste en estar relacionándose con público. Piensa en toda la gente que trabaja en los performing arts, ¿sabes? Los músicos, los actores, los cantantes, los peloteros, y por eso es que existe el concepto ese stage fright, ¿verdad? El miedo escénico, porque ciertamente es parte de la naturaleza humana, independientemente cuán ágil o ducho tú seas en la materia, ¿verdad? Lo importante otra vez es cómo ciertamente lo vas manejando y que nosotros los seres humanos, pues ya tú sabes, somos falibles, ¿ok? Respecto a estrategias, quisiera que alguno de ustedes me mencionara 3, por lo menos, o 3 personas me mencionaran una estrategia de las que ella presentó. Saludos, soy yo de nuevo. Es que quería mencionar que a mí la estrategia que más me gustó y una en la cual no había pensado es que cuando tú tengas esos pensamientos negativos, piense en qué tú harías si un ser amado tuyo estuviera en esa situación y si le estarías diciendo lo mismo que te estás diciendo a ti mismo en esos momentos. Muy bien, cierto, Melanie. Es como que no vamos a tratar a las otras personas, a las otras personas mejor de lo que nos tratamos a nosotros. Así que piensa en qué le dirías, ¿verdad? Para decirte también a ti, claro que sí, esa es una estrategia, Melanie, muy bien. Nos faltarían 2. Otra sería cuando ella menciona que retes esos pensamientos negativos, aunque sea más que 1% de duda que tengas acerca de lo que te están diciendo, te está diciendo esa voz, que como quiera la cuestiones. Excelente, claro que sí, claro que sí. Generalmente cuando uno se va, como yo digo, en el trip de víctima, generalmente uno dice, siempre lo haces mal, ¿verdad? Eso es absoluto, de siempre, o ninguna cosa la haces bien, o nada te queda bien. Esos absolutos dan mensajes y precisamente retarlos es una buena alternativa como para uno balancear el asunto y examinarlo bajo un lente de una realidad justa. Uno más nos queda.
una estrategia más que hayas escuchado. Pues les cuento que ahora lo próximo es que yo les digo específicamente cuáles son las estrategias que plantea la doctora Neff, la Christine Neff. Primero que todo es lo que decía la compañera aquí. Si preguntarte si eso que tú estás pensando y diciéndote a ti mismo o a ti misma, se lo dirías a otra persona que está en un momento de dolor o pasando por un momento difícil. Segundo, tiene que ver con el asunto del mindfulness y es que te des permiso para sentir la emoción que sea, sin censurarla, sino que te acerques a ella con curiosidad, como, wow, estoy sintiendo esta emoción, déjame ver cómo se manifiesta en mi cuerpo. Hay gente que algunas emociones los ponen a temblar, por ejemplo, otros les da dolor de cabeza, otros les da dolor en los músculos, ya ustedes saben, cuando uno tiene lo que decimos acá, los monos trepados, y que te acerques a eso que estás sintiendo con curiosidad y que te preguntes a ti mismo o a ti misma sobre la emoción, cómo la sientes en el cuerpo. Como les dije anteriormente, a veces el cuerpo responde o se da cuenta de la emoción antes que nuestra mente consciente. Lo otro es que utilices palabras amables y gestos físicos. Palabras amables con el propósito de calmarte y darte seguridad, que es básicamente que tú le dirías a otra persona pasando por ese momento difícil. Y cuando hablo de gesto físico, una de las cosas que dice la doctora Neff que se puede hacer es en algunas ocasiones abrazarse, en otras ocasiones tocarse el corazón, respirar hondo 2 o 3 veces y entonces decirte calma. Situaciones como estas las hemos manejado anteriormente. Esto es parte de una experiencia humana. Identifica qué es lo que estás sintiendo, qué información te da sobre ti y qué cosas cambiarías quizás la próxima vez que surgiera una situación como esta. En ocasiones conviene preguntarle a otras personas cómo manejan esas otras situaciones y eso también ayuda. Reconocer, como les dije, que todos somos imperfectos, vulnerables y a veces nos sentimos inadecuados y tomar acción. Otra vez, no es sentirme de una manera específica y tomarme pena o quedarme inmóvil, ¿verdad? O sin hacer nada, sino ir haciendo un plan con el propósito de tomar acción para hacerlo mejor la próxima vez. Como les dije, esto es una destreza, así que esto toma tiempo, pero mientras más la practiques, pues es mejor. Porque la vas dominando cada vez más. Otra de las alternativas es hacer diversos ejercicios que plantea la doctora Neff que pueden ayudar en términos de esa autocompasión. Después que les explique estos ejercicios, voy a hablarles muy brevemente sobre lo importante que es conocer del proceso del cambio y entonces enseguida vamos a pasar a la situación para ir examinando, ¿verdad? Cómo la manejamos de manera autocompasiva.
Primero que todo, entre los ejercicios están las meditaciones guiadas. Si tú te vas a YouTube, tú te vas a dar cuenta que hay muchas meditaciones y dentro de esas meditaciones con música relajante, etcétera, también hay meditaciones para ejercitar la autocompasión y esas las puedes escuchar. El break de autocompasión básicamente se refiere a que te recuerdes en un espacio cómodo y relajado sobre esos 3 elementos que tiene que tener la autocompasión, que es el mindfulness, el tratarte con amabilidad y la humanidad compartida. Cuando sucede una situación, puedo escoger tocar mi corazón. Hay otras personas que se toman así de las manos, esa es la parte que tiene que ver con el gesto físico. En ocasiones es conveniente hacer unas estrategias de otro modelo que se llama havening, que básicamente en lo que tiene que ver con tocar tu cuerpo, pues a veces si uno hace así y se pasa la mano por aquí, lentamente a la misma vez que te vas recordando los 3 elementos de la autocompasión, muchas veces tienen muy buenos resultados. El escaneo en el cuerpo quiere decir que vayas identificando dónde sientes la emoción. También cartas a mí es que tú escribas una carta dirigida a ti mismo o a ti misma, diciendo todas las frases compasivas que tú le dirías a otras personas y que después esa carta la utilices cuando te sientas de esa manera. El toque amable ya le expliqué básicamente lo que es la mano del corazón, o que te toques la mano así, o entonces que te vayas acariciando o te abraces. Hay diferentes estrategias, usted puede inventarse una, la que mejor le ayude. Otro asunto importante sería, dentro de ese proceso de escaneo del cuerpo y de identificar la emoción, es atender tus necesidades. Preguntarte qué tú necesitas ahora. En ocasiones, cuando se siente mucha ansiedad o cuando los estudiantes se sienten bien irritables, a veces sencillamente cuando te preguntas qué es lo que necesitas, a veces solamente es descanso, a veces solamente es dormir. Y entonces, al identificarlo, puedes proveer a tus necesidades. Y aparte de eso, pues, por supuesto, cambiar esa voz crítica por una voz autocompasiva, que tampoco quiere decir que es demasiado permisiva, sino que ahora te sientes así, quizás puedes tomarte un break y entonces vas aprendiendo qué cosas puedes hacer para la próxima vez, pero no te vas a quedar estancado o estancada, sino que vas a ir creando un plan y vas a continuar dentro del proceso. Eso también es autocompasión. Lo otro que les quiero decir, y ahora después de esta es que vamos a la situación, es lo que han dicho estos autores, Prochaska, Di Clemente y Norcross. Ellos han hablado mucho sobre el proceso del cambio. De hecho, escribieron un libro que se llama Changing for Good. Me parece que ese libro es una maravilla porque, entre muchas otras cosas, presenta una visión del cambio mucho más liberadora. Anteriormente se pensaba que el cambio era un proceso lineal. Tú decidías que ibas a cambiar, entonces seguías con todos los pasos hasta que de repente cambiaba. Lo que pasa es que el proceso del cambio, cualquiera que haya hecho dieta o cualquiera que haya procurado no decir malas palabras o cualquiera que quiera cambiar algún aspecto de su personalidad, sabrá que en algún momento se tiene una recaída. Uno empieza desde abajo bien decidido o decidida que va a cambiar. Y entonces siguen pasando los días, uno va ejecutando súper bien, va controlando todos sus deseos, por ejemplo, de comer postres, etcétera, pero llega un momento en que hay un cumpleaños o se siente ansioso y ¡pácata!
tiene la primera recaída. Lo interesante que dicen estos autores es que cada vez que tú tienes una recaída, no quiere decir que llegas otra vez al espacio inicial, sino que cada vez que tienes una recaída estás más alto dentro del proceso del cambio, porque has aprendido una serie de cosas de ti y del proceso que tú no sabías. Bueno, pues entonces te compones otra vez y continúas en ese proceso de cambio, etcétera, etcétera, y de repente, ¡pam!, tienes otra segunda recaída. Te diste el atracón en Navidad, porque eran Navidades, por ejemplo. Otra vez tienes esa recaída, pero seguro ya has descubierto que te puedes aguantar un mes o 2 semanas haciendo la dieta de manera razonable. Eso no lo sabías antes. A lo mejor has descubierto que estrategias te ayudan más a mantenerte en la dieta, por ejemplo. Y todo eso lo sabes ahora, pero no lo sabías antes. Por eso es que el cambio se ve entonces como una espiral hacia arriba, y que aunque sabemos que va a haber recaída o relapse, como se dice en inglés, seguimos en un proceso al cambio. Y como la autocompasión es una destreza, pues sabemos que algunos días nos va a quedar de show y otros días, pues, no lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer bien. No importa, aún así, nosotros seguimos con el proceso. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Parece que no hay dudas, me voy para la situación. Vamos a practicar la respuesta autocompasiva. Lo que vamos a hacer fundamentalmente es contestar las 4 preguntas que están abajo. Voy a leerles la situación que adapté para esta actividad. Dice, Gumercinda es una estudiante graduada o es una estudiante subgraduada. Se siente ansiosa porque en septiembre tomará su examen de grado. Si no lo aprueba, no podrá matricularse en la tesis o tendrá que repetir una clase si fuera subgraduado. Desde niña quiso trabajar como en la química e investigar para conseguir la cura para el cáncer. Estar cerca de lograr su meta profesional es un sueño hecho realidad. Gumercinda suele salir bien en los exámenes, sin embargo, esta vez piensa que es demasiado material que ella debe dominar para poder sacar buena nota en el examen. 1. ¿Quién me dice qué podría estarse diciendo Gumercinda desde su voz autocrítica respecto a su desempeño en ese examen? ¿Qué podría estarse diciendo? Que no es capaz. Exacto, muy bien, que no es capaz. Y mira, todo el tiempo hago aquí esta breve acotación para que tomen conciencia. Dentro de mi experiencia como consejera profesional, que es de bastantes años, siempre he visto como una constante que los estudiantes suelen cuestionarse sus capacidades. Claro, están dentro de un proceso de evaluación y eso definitivamente te va a hacer cuestionar tus capacidades, pero parte de la idea es que siempre recuerdes que si estás aquí y estás donde estás, definitivamente tienes unas capacidades y una te tocará seguirlas desarrollando, pero las capacidades están y lo que falte, sencillamente uno lo va aprendiendo en el proceso. Así que ella puede decirse, ay Dios mío, es mucho para aprender, tú no vas a ser capaz, tu memoria no da para tanto. ¿Recuerdas aquella vez en aquel examen del primer grado que era tan fácil y como quiera te colgaste? Yo no sé si la vas a pasar. Y con todo eso, definitivamente se mina su capacidad para salir bien. Aunque esto sucede de manera espontánea, como les dije, casi automático, lo importante es darse cuenta y empezar a corregir esa manera de pensar. Entonces la tendría que corregir dándose una voz autocompasiva. ¿Qué cosa se puede decir ella?
para ser autocompasiva ante la situación del examen que le importa. Me organizo y lo logro. Sí, voy a hacer un plan. Esto puede ser que se diga, esto está difícil, es mucho el material que me tengo que aprender, pero si me organizo adecuadamente, lo puedo lograr. Y más que evidencia tiene de que en otros exámenes ella los aprueba, ¿ves? Y otra cosa que podría decirse es, bueno, yo voy a hacer todo lo posible, pero si no lo apruebo, el mundo no se va a acabar. Yo voy a seguir funcionando y voy a buscar otras estrategias y alternativas. Y lo voy a hacer como lo hacen un montón de otros estudiantes. Y eso, el no aprobarlo, no es reflejo de quién yo soy. Es reflejo de que en ese momento, pues, no pude hacerlo por las razones que sean y lo voy a volver a tomar y me voy a organizar todavía mejor. ¿Ves? No pasa nada. Entonces, en el ánimo de repasar, ¿qué información ustedes creen que Gumersinda podría saber que usted aprendió en este adiestramiento y que pudiera ayudarle a manejar la situación? Le preguntaría, ¿qué le dirías tú a alguien que está en tu misma posición? Oh, yeah, tú sí que te lo aprendiste muy bien. ¿Qué le dirías tú a alguien que está en tu misma posición para que se potencie, para que pueda lograrlo y se vea en una posición en la que esté listo o lista para manejar lo que venga? Fíjate interesantemente que esto no es tipo light, ¿verdad? Esta manera de ver la vida o esta estrategia autocompasiva no es piensa positivo y vas a lograr todo lo que quieras. No, porque esto no es algo mágico así. Vas a recuperar ese lenguaje de acogida que tú aprendiste, que otras personas te dieron a ti y te lo vas a decir a ti mismo o a ti misma. Vas a entender que esta es una experiencia humana, vas a entender que en ocasiones no va a salir como tú quieres, pero aún así tú vas a hacer un plan y vas a ir cada vez mejorando y mejorando. Esa es la idea, precisamente. Además de organizarse para salir bien en el examen, ¿qué otras estrategias podría implantar Gumersinda? ¿Qué otra estrategia podría implantar Gumersinda en este rol autocompasivo? La misma podría darse permiso a sentir sus sentimientos y ver cómo esto lo afecta físicamente. Claro, darse permiso, ver qué le dice, ¿verdad? Esas emociones en su cuerpo y entonces aceptarlas y ir hacia adelante. La cuestión es no quedarse, ¿verdad? En la parte esa de víctima, sino ir yendo hacia adelante, pero reconocer las emociones porque le dan información sobre ella y sobre su vida y cómo ella maneja las situaciones. Excelente, muy bien. Con esta template o plantilla concluyo diciéndoles, se ha hecho una investigación longitudinal. Longitudinal quiere decir que se ha mantenido esa investigación por mucho tiempo. Se trata del estudio que tiene que ver con el desarrollo de Harvard. Ese estudio comenzó hace muchos años atrás estudiando
hombres específicamente desde los 18 años en adelante. ¿Okay? Lo interesante es que ya lleva más de 75 años ese estudio. Inicialmente se le preguntaba a esos jóvenes, entre muchas otras cosas, porque se tomaban muestras de sangre, porque se quería verificar qué patrones podían identificarse con alguna enfermedad futura, etcétera. Ese super estudio a los 18 años más o menos le preguntaba a los jóvenes qué era para ellos la felicidad, qué constituía la felicidad y el bienestar. Y algunos de ellos dijeron que era la fama y el dinero. ¿Okay? En esa edad. En ese estudio se consiguió personas de diversas, hombres de diversas clases sociales. ¿Okay? Y entonces, ya en las postrimerías del estudio, ahora cuando ya lleva más o menos 75 años, un poco más, se le ha hecho la misma pregunta y ellos lo que han dicho es que lo que produce bienestar y felicidad no es otra cosa que nuestra conexión con las otras personas. ¿Viste qué cosa más importante? Por eso, llevar una vida balanceada, no necesariamente tratar de que haya perfección cuando en realidad es imposible que la haya en todos los aspectos, y descuidarse uno y descuidar sus relaciones. Por eso es que es importante este tema de la autocompasión, entre muchas otras cosas, entre muchos otros beneficios. Lo más importante, lo que le da sentido a tu vida, lo que le da chispa, lo que le da el azúcar o la sal, es precisamente la conexión con otros seres humanos, desde tu familia hasta la gente que amas. Bueno, pues, ¿qué tal si comenzamos ese proceso de conexión con nosotros y nosotras mismas, con nuestra relación con nosotros y nosotras mismas? Ya ustedes saben que hay muchos beneficios que se obtienen de eso. Así que bueno, si tienen alguna pregunta o comentario, pueden hacerla ahora, y por si acaso no, yo quiero agradecerles profundamente su asistencia el día de hoy y también su participación. Si hay alguna pregunta o comentario, este es el momento. Muchas gracias, excelente. Ay, gracias, un placer para mí. Agradecemos a la doctora Marta Rodríguez Colón por compartir tan valiosa y pertinente información, sobre todo en estos tiempos que hemos enfrentado retos distintos. Les recordamos que una vez finalice este webinar recibirán un correo electrónico para que completen la evaluación y las instrucciones para obtener el certificado de participación de este webinar. De igual modo, se les recuerda que este webinar será subido a nuestro canal de YouTube. A todos ustedes les agradecemos su participación y les exhortamos a estar al pendiente de nuestras próximas actividades. Que pasen todos un excelente día y muchas gracias por apoyar en nuestras actividades. Un placer que está por ahí. Éxito.